Muy buenos días. Hoy, 8 de noviembre de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 19 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrado, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la primera sala, el maestro Vicente de Jesús Esqueda Méndez, magistrado de la segunda sala, el maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, y el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de sala especializada, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada presidenta, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 7 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. En caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez para la exposición de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras magistradas, señores magistrados, señor secretario. El TOCA 382/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso 845/16 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el cese o baja de la que fue objeto de manera verbal. En la sentencia que se revisa se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconocieron diversos derechos a la parte actora. Conforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer un único agravio, el cual, a juicio de este tribunal en pleno, es fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Es fundado porque la autoridad adjuntó oficio emitido por la encargada de recursos humanos de la corporación con destinataria a la subdirectora de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil, en el cual se señala que el actor faltó los días 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de marzo de 2016. Asimismo, la autoridad adjuntó listas de asistencia de fechas 1, 7 y 10 de marzo de 2016, en las cuales no consta la firma del actor. Además, la autoridad adjuntó el oficio emitido por la subdirectora de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil, con fecha de recibido de 16 de marzo de 2016, en la cual se señaló que el actor se ausentó de sus labores desde el día 8 de marzo de 2016, así como las actas administrativas de fechas 8, 10, 11, 12 y 17 de marzo de 2016, emitidas con motivo de las inasistencias del actor. No obstante que la autoridad adjuntó las pruebas de referencia, la sala de origen omitió estudiarlas, lo cual es violatorio de los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo fundado del agravio objeto de estudio. Sin embargo, es inoperante, ya que de las pruebas adjuntadas por la autoridad no se desprende que el actor haya abandonado su cargo. Ello en atención a que en la demanda se afirmó que el cese se materializó el 7 de marzo de 2016. En este contexto, tenemos que si bien las listas de asistencias de la citada fecha se desprende que el actor no asistió a su trabajo, en el oficio emitido por la encargada de recursos humanos de la corporación, el oficio emitido por la subdirectora de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil y en las actas administrativas, no se señaló que el actor no se haya presentado a su trabajo el día 7 de marzo de 2016. Esto implica que existe contradicción entre las pruebas adjuntadas por la autoridad, lo cual impide que se forme la convicción de que el actor no asistió a su trabajo a partir del día 7 de marzo de 2016 en términos de los artículos 117 y 131 del Código de la materia.
La convicción de que el actor no asistió a sus labores el 7 de marzo de 2016 es esencial porque el actor argumenta que en esa fecha se materializó su cese y si no hubiera asistido en esa fecha, quedaría acreditado que dicho cese no se materializó. Sin embargo, en atención a que no quedó acreditado que el actor no asistió a sus labores el 7 de marzo de 2016 y a la contradicción entre las pruebas adjuntadas por la autoridad, se tiene por acreditar la existencia del cese impugnado conforme a los artículos 117 y 131 del Código de la Materia y de acuerdo a la jurisprudencia con rubro, y cito textualmente, cuerpos de seguridad pública, cuando la autoridad demandada niegue el cese de uno de sus integrantes, pero afirme que éste fue quien dejó de asistir a sus labores, le corresponde la carga de la prueba porque la negativa de lo primero envuelve la afirmación de lo segundo. Cierro la cita textual, de ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio hecho valer por la parte recurrente, se propone confirmar la resolución que se revisa. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 382/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 384/17 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso 1978/16 por la magistrada de la tercera sala. Previo al análisis del agravio hecho valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó, inciso A, la orden de visita e inspección, inciso B, la consecuente acta de inspección e inciso C, la resolución administrativa de fecha 23 de junio de 2016. En la sentencia que se revisa se decretó la nulidad de los actos impugnados e inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer un único agravio identificado como primero, el cual a juicio de este tribunal es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Este cuerpo colegiado no puede considerar los artículos 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, así como el 11 fracción segunda y 17 bis del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección de Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera, para determinar que la resolución impugnada en el proceso de origen está debidamente fundada y motivada. Ello en atención a que este tribunal está obligado a aplicar la jurisprudencia de la séptima época de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, y cito textualmente, fundamentación y motivación deben constar en el cuerpo de la resolución y no en documento distinto, cierro la cita, conforme al artículo 217, párrafo primero de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de resaltarse que la jurisprudencia invocada por la autoridad fue emitida por el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. En este contexto, conforme al artículo 217, párrafo tercero de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, este cuerpo colegiado no está obligado a aplicar la citada jurisprudencia invocada por la autoridad, ya que este tribunal no se encuentra dentro del primer circuito. Así las cosas, ante lo infundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 384/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se cede nuevamente el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del quinto punto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 400/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso 372/17 por la magistrada de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el cese verbal de sus funciones. En la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad total del cese impugnado e inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer 4 agravios. El agravio primero, a criterio de este pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Debe estimarse que corresponde a la autoridad demandada la carga de probar cuando niegue el cese de un integrante de un cuerpo de seguridad pública,
pero también afirme que fue este quien dejó de asistir a sus labores porque la negativa de lo primero envuelve la afirmación de lo segundo, pues implícitamente reconoce que hubo un abandono del servicio con las consecuencias jurídicas que ello ocasiona. El agravio segundo, a consideración de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. El artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los miembros de las instituciones policiales de los municipios se regirán por sus propias normas. Dentro de este marco constitucional, tenemos que al actor no le es aplicable el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, por ello su remuneración diaria ordinaria se determinó conforme a la tesis con rubro, y cito textualmente, seguridad pública, interpretación del enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, cierro la cita textual. Esta tesis no señala nada respecto de un cómputo máximo de 12 meses para el pago de la remuneración diaria ordinaria, por ello, no era procedente que se limitara esta prestación. El agravio tercero a criterio de este Pleno es infundado por las siguientes razones. De conformidad con lo previsto por el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de nuestra Carta Magna, tenemos que al actor no le es aplicable el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, la tesis aislada con el rubro, y cito textualmente, seguridad pública, la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende el pago de 3 meses de sueldo y de 20 días por cada año laborado, cierro la cita textual, señala que la indemnización a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública comprende 20 días por año. El agravio cuarto a consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. De acuerdo con lo señalado en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de nuestra Carta Magna, tenemos que al actor no le eran aplicables los artículos 26, 27 y 41 de la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto debe considerarse que la jurisprudencia con el rubro, y cito textualmente, seguridad pública, procede a otorgar al miembro por alguna institución policial las cantidades que por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo pudo percibir desde el momento en que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta aquel en que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre que haya una condena por tales conceptos, cierro la cita textual, señala que el aguinaldo y la prima vacacional deben pagarse a los elementos de los cuerpos de seguridad pública desde el cese hasta que se cumpla con la sentencia. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hecho valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 400/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer la ponencia correspondiente a la tercera sala para el desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al TOCA 391/17, en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 730/2017, en contra de la sentencia dictada el 2 de agosto de 2017 por la magistrada de la primera sala. Antes de exponer las consideraciones que sustentan el sentido de este fallo, es pertinente destacar lo siguiente. El proceso de origen fue promovido en contra del acto mediante el cual el Procurador General de Justicia del Estado negó al actor el pago de las prestaciones que se le adeudan por el desempeño de sus servicios como agente del Ministerio Público, cargo al cual renunció. Específicamente, la indemnización equivalente a 3 meses de remuneración ordinaria. La sala dictó la sentencia en materia del recurso, decretando la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad encausada emitiera un nuevo acto en el cual determinara de manera fundada y motivada la no procedencia de la indemnización equivalente a 3 meses de salario que solicitó. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que la sala no se pronunció sobre los argumentos que esgrimió al contestar la demanda dirigidos a sostener la legalidad del acto impugnado. El argumento de la autoridad, aunque resulta sustancialmente fundado, pues del análisis a la sentencia recurrida no se advierte pronunciamiento alguno sobre los argumentos vertidos por la demandada, aquí recurrente, tendentes a refutar los conceptos de impugnación, deviene inoperante.
Del análisis al acto controvertido en la instancia de origen, se advierte que el Procurador General de Justicia del Estado negó la solicitud del actor, argumentando en esencia que le fueron debidamente cubiertas las prestaciones a las que tenía derecho con motivo de su baja por renuncia del cargo de agente del Ministerio Público. Al contestar la demanda, la autoridad medularmente sostuvo lo siguiente: que sí fundó y motivó debidamente el acto impugnado, porque se precisó que ya le habían sido cubiertas las prestaciones a que tenía derecho con motivo de su renuncia al cargo como agente del Ministerio Público, que no quedaba pendiente prestación e indemnización alguna a que tuviera derecho, es decir, contemplada en la norma que le resultara aplicable, que el actor debió precisar la norma jurídica con base en la cual estima que tiene derecho al pago de una indemnización a razón de 3 meses de remuneración, que si se trataba de una prestación legal, el demandante debió precisarla, que no era exigible invocar un soporte legal diverso ante la inexistencia de disposición legal que previniese el pago de la indemnización en el supuesto planteado, que si la indemnización reclamada era la prevista en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Federal, la misma resultaba improcedente al no ubicarse en el supuesto de aplicabilidad de tal disposición. Sin embargo, como tales consideraciones no fueron vertidas en el acto impugnado, debe considerarse que están dirigidas a perfeccionar la actuación de la autoridad. Por tanto, no es jurídicamente factible tomarlas en consideración de acuerdo a lo establecido en el artículo 282, primer párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Lo anterior se justifica porque las autoridades administrativas están obligadas a fundar y motivar sus determinaciones, razón por la cual, por regla general, esa fundamentación y motivación debe constar en el documento continente del propio acto y no en otro diverso, como lo es la contestación de demanda. En este orden de ideas, a pesar de que en la sentencia no existe pronunciamiento en torno a los argumentos que la autoridad formuló al contestar la demanda, tal omisión es irrelevante, pues como se ha señalado, esas disertaciones no constan en el acto impugnado y por ende no debían ser tomadas en consideración. Por otro lado, la autoridad recurrente sostiene que la magistrada supernumeraria no fundó su competencia para dictar la sentencia controvertida. Tal disertación es infundada, pues precisamente el artículo 7, fracción primera, inciso G, de la Ley Orgánica de este tribunal, invocado en el considerando primero de la sentencia en análisis, es la norma jurídica que otorga la competencia material para conocer de la controversia planteada en la instancia de origen, pues se cuestiona la legalidad de un acto emitido por una autoridad de la administración pública estatal. Es así que ante la ineficacia de los agravios planteados por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Expuesta a la ponencia, magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 391/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias listadas, se cede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la presentación de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 7º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrados, magistradas, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal, refiriéndome en un primer momento al TOCA 393/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del otrora Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoría demandada, en contra de la sentencia de fecha 14 de julio de 2017, emitida por la magistrada de la tercera sala, aquí presente, en el proceso administrativo número 1752 del 2016. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los dos agravios hechos valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución del procedimiento administrativo, misma que le causó agravio. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en ejercicio del control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, realizó el análisis de, entre otros artículos, del 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato y declaró la nulidad de la resolución impugnada, al concluir que dicho precepto legal contiene una sanción fija.
dado que no existe un parámetro para individualizar la sanción que permita ponderar su imposición bajo apreciación de un mínimo y un máximo de la pena relativa a la suspensión de los derechos derivados de la licencia de conducir, lo cual es contrario al derecho humano contenido en el artículo 22 constitucional. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. Así tenemos que en el agravio marcado como primero, el recurrente básicamente insiste en sostener, tal como lo hizo en su contestación de demanda, que las sanciones contempladas por el artículo 137 de la abrogada Ley de Tránsito no vulneran derechos humanos y de ninguna forma constituyen sanciones fijas prohibidas por el 22 constitucional, pues el mismo establece diversas consideraciones respecto a aplicación de la sanción que oscila entre 180 días a 3 años. Dicho agravio, a consideración de esta ponencia, resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque el principio de estricto derecho que impera, tratándose del recurso de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si en el caso concreto el recurrente formula el agravio que nos ocupa, mediante una simple reiteración de los argumentos hechos valer en la contestación de demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que la CUO arribó a tal decisión de declarar la nulidad del acto impugnado, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia de sus argumentos para destruir las razones y fundamentos aportados por la magistrada resolutora. Máxime, si consideramos que los argumentos reiterativos de la autoridad recurrente fueron medularmente desestimados por la ACUO. Aunado al anterior, no le asiste razón al recurrente en sus alegaciones, ya que si bien es cierto del artículo 137 de la abrogada ley referida se desprende, de acuerdo con sus párrafos tercero y quinto, que será suspendida la licencia de conducir por 180 días o de incurrir por segunda vez en el supuesto se le cancelará por 3 años, no menos verdad es que de eso de ninguna manera puede considerarse como un parámetro mínimo y máximo del tiempo de la suspensión, sino que en realidad se trata de dos sanciones diferentes, esto es, esos diferentes montos de la sanción cuya aplicación parte del mismo supuesto ingerir bebidas alcohólicas debe apreciarse en forma aislada para arribar a la conclusión de que se castiga al infractor con diversas sanciones. En ese sentido, si lo que se contempla por el 137 de la ley aludida son dos tipos de sanciones, entonces cada una de ellas debería de prever un parámetro mínimo y máximo de aplicación, de manera que no al contenerlo, en efecto, dicho precepto transgrede el 22 constitucional que contiene la prohibición del establecimiento de multas fijas, al ser omiso en señalar bases para que la autoridad individualice a cada caso concreto. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, quien recurre esencialmente alega que la CUO al analizar el artículo 137 de la abrogada ley citada, en ningún momento realiza una interpretación conforme en sentido amplio, ya que en ningún momento hace una interpretación del orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano es parte, sino que en realidad lo que hace es desaplicar el tercer párrafo del referido numeral por ser contrario al artículo 22 constitucional. Sin embargo, en ninguna parte de la sentencia establece cuál o cuáles son los derechos humanos que reconoce la Constitución en este último artículo. Pues bien, las disertaciones anteriores a juicio de esta ponencia resultan igualmente infundadas por las siguientes consideraciones jurídicas. Contrario a lo sido por quien recurre, es correcta la determinación de la magistrada de la tercera sala de este tribunal al ejercer el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos y, en consecuencia, inaplicar el tercer párrafo del 137 de la abrogada ley mencionada por ser contrario al 22 constitucional. Ello es así, pues si bien es cierto los jueces al ejercer el control difuso de convencionalidad no pueden hacer una declaración general de invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos, si están autorizados a dejar de aplicarlas. Las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y o los tratados internacionales en la materia, de donde se concluye que la CUO ejerció de forma correcta el control de convencionalidad en su modalidad de difuso, al haber inaplicado el caso concreto la norma que consideró contraria al 22 de nuestra Carta Magna. Aunado a lo anterior, esta ponencia estima que, contrario al arguido por el recurrente, la CUO al ejercer el control de convencionalidad en su modalidad de difuso para salvaguardar el respeto al derecho humano contenido por el 22 de la Constitución, no tenía la obligación de examinar, además de la Constitución, los tratados internacionales celebrados por México, pues no resulta necesario tomar en cuenta el contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico, si es suficiente la previsión que sobre los derechos humanos que se estiman vulnerados dispone la Constitución General de la República. Además, respecto al
argumento del recurrente consistente en que la QO no le indica qué derecho humano se encuentra contenido en el 22 constitucional, también es infundado, ya que de la lectura íntegra de la sentencia que ahora se recurre, sí es posible inferir cuál es el derecho humano que se encuentra contenido en el artículo 22 constitucional. Es decir, la QO deja sentado que el artículo 22 de la Carta Magna contiene la prohibición del establecimiento de multas fijas, lo que se traduce en que en el precepto constitucional antecitado contiene el derecho humano a no ser sancionado sin que medie un parámetro mínimo o uno máximo en materia administrativa, de ahí lo infundado del agravio en estudio. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero y lo infundado del segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que dictó la tercera sala. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 393/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, para el desahogo del 8º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Concluyo mi intervención con la ponencia del TOCA 396/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal de la parte actora, en contra del acuerdo de fecha 15 de agosto de 2017, por medio del cual el magistrado de la segunda sala, aquí presente, desechó la demanda dentro del proceso administrativo número 1546 del 17. Previo al análisis de los 4 agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia considera necesario hacer una reseña de los antecedentes que se desprenden del expediente en cuestión y que resultan relevantes para resolver el presente recurso de reclamación. En el proceso administrativo principal, la parte actora acudió ante ese tribunal a demandar básicamente la certificación a su favor de la afirmativa ficta por la falta oportuna de respuesta por parte de la autoridad administrativa del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Respecto de dicho acto impugnado, el magistrado de la segunda sala, en el acuerdo que se revisa, determinó desechar la demanda. Inconforme con esta determinación, la actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. Así tenemos que dichos agravios, a juicio de esta ponencia, son inoperantes para modificar o revocar el acuerdo recurrido. Se afirma lo anterior toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal en pleno que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones vertidas en los 4 agravios no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para desechar la demanda, sino que únicamente el recurrente se limita a argumentar de forma genérica que son incorrectos los señalamientos del magistrado acuo, es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el resolutor para apoyar su acuerdo, lo cual, se insiste, torna inoperante los agravios en estudio. Cabe aclarar que con la decisión del acuerdo de desechar la demanda de la parte actora, no se viola su derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, ya que el artículo 17 constitucional y el 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se le administre justicia, el acceso a esta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo de ninguna manera puede ser interpretado en el sentido de que las causales de improcedencia del proceso administrativo sean inaplicables, ni que el desechamiento o sobreseimiento en él por sí viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a que se cumpla con los presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida, por tanto, las causales de improcedencia establecidas en el código que nos rige tienen una existencia justificada en la medida que, atendiendo al objeto del proceso administrativo, a la oportunidad en que pueda promoverse o bien a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni de contar con un recurso sencillo y rápido. Además, de acuerdo con los criterios que sobre este punto ha sustentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no basta que un medio de defensa se prevé en la legislación interna en un Estado, sino que requiere que, además de que sea idóneo para subsanar la violación que ocasiona el acto impugnado, se guarde un equilibrio entre la protección de los derechos humanos con la seguridad jurídica y la equidad procesal, ya que de continuarse con un proceso en el cual existe una violación manifiesta a las reglas procedimentales, con ello se perdería la autoridad y credibilidad indispensable en los órganos encargados de administrar justicia. Así las cosas, ante el inoperante de los 4 agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias.
Magistrados, expuesta a la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 396, diagonal 17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Para finalizar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado de la Sala Especializada, Arturo Lara Martínez, para el desahogo del 9º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Buenos días, magistradas, señores magistrados y señor secretario. El punto 9º del orden del día corresponde al TOCA 381, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado legal de la parte actora en contra del acuerdo de 6 de julio de 2017 dictado por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 603, diagonal tercera sala, diagonal 17. No prosperan los argumentos planteados por la parte recurrente por inoperantes. Atentos a lo siguiente. La parte actora menciona en el capítulo de hechos de su demanda que el 1 de febrero de 2017 solicitó por escrito al subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato lo siguiente: que le otorgara facilidades a efecto de dar cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del procedimiento administrativo y que programara una visita de inspección posterior a efecto de constatar que los requerimientos formulados han sido cumplimentados. Con fecha 17 de marzo de 2017, el Procurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato emitió oficio donde determinó que no ha lugar a lo solicitado toda vez que en el expediente de referencia no obra en auto sin imposición alguna de medidas de seguridad. El 31 de marzo de 2017, el ciudadano afectado se apersonó a este órgano jurisdiccional a demandar la nulidad del oficio de referencia, oficio donde la autoridad se negó a programar la visita de inspección, así como la negativa recaída a su solicitud consistente en que se le dieran facilidades para cumplir con requerimientos contenidos en la medida de seguridad. No obstante que la demandante pretende la nulidad del oficio en donde la autoridad se negó a programar la visita de inspección y de la negativa a otorgar facilidades para cumplir con el requerimiento, solicitó la suspensión con efectos restitutorios para que sea levantada de inmediato la suspensión total de trabajos o actividades. Esto es, solicitó la suspensión de un acto que no combatió. El proceso fue turnado a la tercera sala de este tribunal. El día 6 de julio de 2017, la tercera sala emitió acuerdo donde, entre otras cosas, determinó, como se desprende de fojas 11 a la 13 del proceso de origen, 1. Sobreseer el proceso con relación al silencio administrativo, porque a pesar de haber sido requerido, el actor no adjuntó a su demanda el escrito petitorio con el que acreditara que solicitó las facilidades para cumplir con el requerimiento contenido dentro de las medidas de seguridad y 2. Negó la suspensión con efectos restitutorios pretendida por el actor bajo el argumento que no se comprobó en el proceso que la autoridad hubiera emitido medida de seguridad alguna. Inconforme con esta determinación, la parte actora interpuso recurso de reclamación en contra de la negativa a otorgar la suspensión, bajo el argumento de que la ACU debió desahogar las diligencias necesarias para cerciorarse de la existencia de las supuestas medidas de seguridad impuestas al justiciable para encontrarse en posibilidad de proveer sobre la suspensión. Al respecto, es dable determinar que efectivamente la suspensión no debía de otorgarse. Sin embargo, bajo los argumentos siguientes, el artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece en primer término que la suspensión es una medida cautelar que tiene por objeto detener las consecuencias que produce el acto o resolución impugnado. Ergo, la suspensión procede sobre el acto cuya nulidad se pretende y no sobre acto diverso. Por tanto, la parte demandante no puede solicitar la suspensión de un acto que no impugnó, que la autoridad niega y sobre el cual no obra en el expediente ninguna prueba de su existencia. En segundo término, la ratio de esta hipótesis jurídica, en este caso suspensión, es evitar
que un hacer de autoridad causa efectos en tanto se está dilucidando su legalidad. Así pues, la concesión de la suspensión permite mantener las cosas en el estado en que se encuentran en tanto se tramita en sus etapas el proceso administrativo. Se insiste, el acto impugnado en el proceso de origen no es la medida de seguridad que suspendió las actividades por parte de la actora. El acto administrativo impugnado en el proceso administrativo de origen es el oficio donde la autoridad se niega a programar una visita de inspección. Esto es, el acto impugnado no contiene un hacer que afecte al demandante y por tanto no es susceptible de suspenderse, por lo que no se colma la ratio de la hipótesis jurídica de la suspensión que implica detener la ejecución del acto administrativo y evitar sus consecuencias en tanto se determina si es ilegal o no. De otorgarse la suspensión de una omisión, lo único que se consigue es que la omisión continúe. Sirve de sustento lo anterior el criterio sostenido por el Pleno de este tribunal, cuyo título reza: suspensión en contra de actos negativos, no es procedente concederla. Hasta aquí el título del criterio. En las relatadas circunstancias se concluye, como lo determinó la CU, que la suspensión no debe otorgarse, sin embargo, por las razones siguientes: porque la suspensión se solicitó sobre un acto que no se combatió y porque el acto que sí se combatió es de omisión y la medida cautelar de suspensión tiene por objeto detener una acción, no un no hacer. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo de fecha 6 de julio de 2017 dictado por la magistrada de la Tercera Sala en el proceso administrativo número 603, diagonal Tercera Sala, diagonal 17, bajo los argumentos plasmados en este recurso. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 381, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, le pido que dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. El asunto general está motivado por la propuesta de modificación al calendario oficial de labores 2017, en el cual se declaró como día inhábil el 14 de diciembre de 2017 con motivo del informe anual de actividades de la presidencia del tribunal. Derivado de tal circunstancia, ahora se somete a consideración del Pleno habilitar el día mencionado y en su lugar inhabilitar el 8 de diciembre con el propósito de llevar a cabo el informe anual de actividades de la presidencia del tribunal en nueva fecha por así convenir a los intereses de esta institución. Lo anterior con fundamento en el párrafo segundo del artículo 58 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 11 fracción sexta del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, el cual continúa vigente en términos de lo previsto por el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica antecitada. Magistrados, si están de acuerdo con la propuesta de modificación al calendario oficial de labores 2017 en el sentido de habilitar el 14 de diciembre y en su lugar inhabilitar el 8 del mismo mes, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. En ese sentido, se le instruye, señor secretario, a que realice las acciones necesarias para dar a conocer la presente determinación de Pleno y la respectiva publicación del acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Adelante, señor secretario. Serían los únicos asuntos generales, magistrada. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 19 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:08. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.